Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Hoy nos volvemos a ver a través de este medio, como es el Facebook Live. Para todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan y nos ven a través de este medio, un saludo muy cordial y un fuerte abrazo. Hoy nos corresponde estudiar y ver la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba establecida en la ciudad de Corinto. Y vamos hoy a estudiar esta epístola de San Pablo a los Corintios. Pero antes que esto, vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos hable y nos ministre a través de su preciosa palabra. Y que esta enseñanza que hoy vamos a tener no sea con mi conocimiento humano o mi sabiduría, sino con ese precioso respaldo del Espíritu precioso de Dios. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta preciosa y hermosa mañana. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Que mi enseñanza, que mi predicación no sean con la sabiduría y el conocimiento humano y destreza humana, sino con ese respaldo tuyo, precioso Espíritu de Dios. Úsame para la gloria y la honra de Jesús. Toma mi vida y úsala. Lléname de tu presencia, precioso Espíritu de Dios. Háblanos a través de esta epístola de los Corintios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. A todos mis hermanos que nos sintonizan y nos ven a través de este medio, un fuerte abrazo. Hoy vamos a empezar a estudiar la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y vamos a empezar a analizar algunas cosas muy importantes que tienen que ver con respecto a esta epístola. Y lo primero que vamos a ir mirando, hermanos, es que el propósito de esta epístola era señalar los problemas de la iglesia que había en Corinto y ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir una vida cristiana en medio de una sociedad que solo había corrupción. O sea, ese era el propósito, darles soluciones y enseñar a los creyentes cómo vivir la vida cristiana que le agrada a Dios en una sociedad donde solo hay corrupción. Y esa era la iglesia de Corinto. Por eso vamos a ir mirando, hermanos, esta epístola a los Corintios y vamos a ir mirando los trasfondos. Y a través de esta epístola vamos a hacer la introducción y el trasfondo de la iglesia en Corinto. Vamos a ir mirando temas de ambas cartas y vamos a estudiar el autor, fecha en que fueron escritas las cartas, cuál fue el destinatario y los propósitos de esta carta, destinatario y los propósitos de la carta y el contenido de la epístola de cada carta. Entonces, esto es lo que vamos a ir desarrollando durante esta asignatura, durante este tiempo, hermanos. Y vamos a hacer un resumen de cada epístola y vamos a ver las peculiaridades. Entonces, sin más preámbulo, hermano, vamos a empezar a mirar y a estudiar esta epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y tenemos que, para entender esto, tenemos, hermano, que mirar dónde quedaba Corinto. Y Corinto era un puerto, era una ciudad portuaria. Y una ciudad portuaria que estaba en un golfo, con puertos en el Golfo de Salónica y en el Golfo de Corinto. O sea, era una ciudad era una ciudad portuaria donde tenía mar por acá y mar por acá. Entonces era una ciudad, hermana, portuaria y una ciudad en un lugar estratégico para el desarrollo del comercio. Y hasta el año 560 a.C. se convirtió en el principal centro comercial de Grecia, ya que conectaba el Peloponeso del norte de Grecia. Era un sitio tan estratégico que después que los romanos la destruyeron en el 146 a.C., tuvieron que reconstruirla un siglo después en el mismo lugar. Y no era una ciudad intelectual, sino más bien comercial. Sobre el punto más alto de la ciudad estaba el templo de Afrodita. Sobre el istmo se encontraba el estadio en el que se celebraban los torneos atléticos. Es un istmo, era una ciudad en un istmo. Aquí, entre dos mares, mar acá y mar acá. Era una ciudad totalmente estratégica y comercial.
la cual, hermanos, de una manera u otra, daba comercio a todo este sector de Grecia. Esta era la famosa Grecia. Y Pablo estaba llevando el evangelio a este lugar. Aquí estaba formando una iglesia en esta ciudad llamada Corinto. Corinto. Y vamos a ir analizando, hermanos, y vamos a ir mirando un poco sobre esta ciudad. Ahora, Corinto era la capital política y comercial de toda Grecia, el punto de reunión por excelencia. Esta población mixta, junto con las prosperidades del lugar, promovió un espíritu licencioso que era notorio aún en Grecia. Era una ciudad era mucha la prosperidad por ser una ciudad muy comercial. Y como era una población mixta, una población que estaba formada por griegos y por romanos y mucha gente, hermano, esto promovía un espíritu licencioso en la ciudad. Se conjugaba la brutalidad del occidente con la sensualidad del oriente, porque era una ciudad donde convergían muchas culturas y donde estaba el occidente unido con el oriente. Vamos a ir mirando, hermanos, un poco acerca de esta capital política y comercial de toda Grecia. Y era un punto de reunión por excelencia. Ahora, Pablo ahí está estableciendo una iglesia y después ve la necesidad de escribir una epístola que se conoce como la epístola a los Corintios o a la iglesia que estaba establecida en la ciudad de Corinto. Ahora, ¿quién es el autor de esta epístola? Pablo. Es una de las epístolas paulinas. Una de las epístolas conocida como epístola escrita por el apóstol Pablo. Y fue escrita alrededor del año 56 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Pablo se encontraba en Éfeso. Vamos aquí a devolvernos al mapa. Pablo se encontraba acá en Turquía, en Éfeso, y desde aquí escribió a esta iglesia que está en Corinto. Esta era la iglesia de Corinto. Entonces vamos a ir mirando, hermanos. Ahora, hay que mirar algunos aspectos importantes de esta ciudad. Y durante el segundo viaje misionero de Pablo, luego de pasar por Atenas, fue solo a Corinto, donde poco después se le reunieron Silas y Timoteo, que venían de Macedonia. Hechos 18:5. Pablo se asoció con Aquila, un judío recién llegado de Italia a raíz de un edicto del emperador Claudio, que desterraba de Roma a los judíos. Y Pablo vivió en Corinto en la casa de un hombre llamado Aquila y trabajaba con él haciendo tiendas y visitaba cada sábado la sinagoga en Corinto para persuadir a los judíos y a los griegos. Entonces, si era una ciudad que tenía una sinagoga, era porque había una comunidad judía ahí establecida. Ahora, recuérdese que esta era una ciudad, y decíamos, muy importante, era la capital de Grecia en la antigüedad. Y por otro lado, era una ciudad totalmente comercial. Era un puerto, era un istmo y era un puerto. Y por lo tanto convergían cultura oriental con cultura occidental. Y esto la hacía muy importante. Y entonces los judíos la veían muy importante para establecer ahí comercio. En Hechos 18, del 1 al 11, explica que al no conseguir frutos entre los judíos, Pablo se volvió a los gentiles, entrando a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, un principal de la sinagoga, creyó en el evangelio, y luego muchos corintios también comenzaron a creer y a bautizarse. Y así se estableció la iglesia en su segundo viaje misionero de Pablo. Se estableció una iglesia en esta ciudad tan importante de Europa llamada Corinto, la capital de Grecia. El Señor Jesucristo dio ánimo a Pablo, advirtiéndole que había mucho pueblo de Dios, o sea, elegidos aún por convertirse en Corinto. Así que Pablo se detuvo en Corinto por 18 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y después de esto, Pablo continuó un segundo viaje misionero, cruzando por barco desde Corinto, desde el puerto de Cencrea hasta Éfeso, y luego regresó a Cesarea, Jerusalén y Antioquía. Hermanos, esto lo hizo Pablo en su segundo viaje misionero.
Ahora, Corinto se convirtió en un centro importante, una ciudad importante, donde aquí se estableció una iglesia. Era la capital de Grecia en ese tiempo. Era una ciudad de carácter occidental, era una ciudad ya europea, una ciudad muy importante, un istmo, porque tenía mar en ambos lados y tenía un puerto, una ciudad portuaria comercial, y ahí se estableció una iglesia. Ahora, ¿cuándo se estableció o cuándo se fundó la iglesia en Corinto? En su segundo viaje misionero. Pablo sale de Cesarea, de Siria, vamos aquí a mirar, pasa a Antioquía, Derbe, Listra, Iconio. Esto era la región de Galacia, aquí es la región de los Gálatas. Después va a Antioquía, llega a Troas y de aquí pasa a Filipos. En Filipos se establece en su segundo viaje misionero la iglesia aquí en Filipos, donde una mujer vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira se convierte y Pablo es encarcelado en esta ciudad. Después pasa a Tesalónica y forma la iglesia de los tesalonicenses. Después llega a Berea y los hermanos de Berea miran si en las escrituras está ahí todo. Después de ahí sale y llega a Atenas. En Atenas comparte el mensaje del evangelio en el Areópago. Y después de ahí llega a Corinto, la capital de toda esta región de Grecia. Y ahí estableció una iglesia. De aquí parte en barco hasta Éfeso. Y de Éfeso regresa otra vez a Cesarea. Este es su segundo viaje misionero. Su segundo viaje misionero. En el segundo viaje, uno o 2 años más tarde, 48 al 51, esta vez Pablo tomó a Silas con él. Fueron por tierra desde Antioquía, revisando las iglesias establecidas en su primer viaje, y se unieron a Timoteo en Listra. De esta región fueron a la costa de Troas, y de allí zarparon a la parte del norte de Grecia, entrando por Filipos. Y de Filipos fueron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas, hasta que llegaron a Corinto, donde Pablo se quedó ahí 18 meses, 1 año y 6 meses. Y desde la costa de Corinto tomaron un barco para cruzar hasta Éfeso y luego cruzaron el Mediterráneo hasta llegar a Cesarea. Y de Cesarea fueron a Jerusalén, Damasco y finalmente regresaron a Antioquía. Este es su segundo viaje misionero y en su segundo viaje misionero Pablo estableció la iglesia en Corinto. Entonces continuemos. Ahora, a los corintios, el trasfondo de la iglesia. En su tercer viaje misionero, Pablo se queda en Éfeso por más de 2 años y a causa de la cantidad de viajeros que iban y venían de Corinto, el apóstol estuvo bien enterado de la situación de ellos. Parece ser que Pablo le escribió una carta anterior a la que hoy conocemos como Primera de Corintios, que ya no existe, exhortándoles a no juntarse con los fornicarios. No conforme a esto, Pablo va personalmente a visitarlo brevemente, según se ve en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, y capítulo 13, versículo 1, donde alude a que los visitara por tercera vez. Es decir, que aparte de su fundación como iglesia, Pablo había visitado una segunda vez, donde fue a exhortarlos y a hablar con ellos. Los griegos como cultura siempre se habían distinguido por su preferencia, por la especulación, por su vanidad, por su amor a los placeres y por su espíritu partidista. Una iglesia compuesta de miembros de este trasfondo cultural, con una gran proporción de judíos convertidos, con el acoso de la filosofía huecas y falsos maestros, era de esperarse que presentara el tipo de problemas que Pablo enfrenta en esta epístola. Y Pablo es una de las epístolas donde una de las iglesias que más problemas tenía. Pero ¿por qué tenía tantos problemas? Por el mismo trasfondo cultural en la cual se da esta iglesia. Porque era una iglesia muy comercial, un istmo, una iglesia que era portuaria, una iglesia en una ciudad donde el comercio fluía, donde llegaban todos y convergían todas las culturas, tanto orientales como occidentales. Tenía una influencia cultural muy marcada por los griegos. Y los griegos eran amantes del amor a los placeres.
Y fuera de eso, amaban todo lo que les produjera vanidad. Todo era para ellos. Amor por los placeres. Entonces, todo esto hace que este trasfondo, que la iglesia tenga muchos problemas. Vamos a ir mirando. Ahora, el tema central de cada epístola a los Corintios. La primera a los Corintios, amonestación pastoral de Pablo a los Corintios por sus divisiones, desorden en el culto, conducta inmoral y contestando ampliamente a sus preguntas y problemáticas. Entonces, una de las problemáticas que encontramos en Corinto es que era una sociedad que tenía mucha promiscuidad sexual. Una sociedad con un desorden en la parte moral. Y es lo que Pablo empieza aquí. Una vida errada viene de creencia errada. Por ejemplo, los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, están relacionados a la desobediencia del plan de Dios para el matrimonio y la familia. Para hacer que una congregación manifieste una adoración apropiada, debe tener un entendimiento adecuado de carácter santo de Dios. Debe conocer la identidad espiritual de la iglesia y deberá participar dignamente de la cena del Señor. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir desarrollando en esta epístola algunos aspectos muy importantes. Y lo primero que yo quiero ahorita ir comentando es que tanto primera como segunda epístola a los Corintios, Pablo la escribió, la primera desde Éfeso, cerca del año 55. Y la segunda epístola a los Corintios la escribió desde Filipos, cerca del año 56, durante el tercer viaje misionero. El tercer viaje, a principios del año 53, Pablo y sus compañeros fueron por tierra hasta Galacia y Frigia, lo que actualmente hoy es Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso. Y durante ese tiempo, mientras estaban en Éfeso, aquí en Éfeso, en la actual Turquía hoy, durante ese tiempo se entera de la conducta de la iglesia que estaba en Corinto y les escribe una carta muy pastoral. La iglesia de Corinto quedaba aquí, era una ciudad portuaria y Éfeso era una ciudad portuaria. Por lo tanto, había una continua ida y venida de barcos desde Éfeso hasta Corinto y de Corinto a Éfeso. Era una ciudad donde convergía toda la influencia cultural asiática, este es el Asia, y toda la influencia cultural del occidente, de Grecia. Entonces era una ciudad donde continuamente estaban viajando personas de Corinto a Éfeso y de Éfeso a Corinto. Por eso Pablo se entera de la conducta, estando en Éfeso por más de 2 años, se entera de la conducta de la iglesia de Corinto. Y luego les escribe en Primera de Corintios, en el año 55. No cambian su conducta y les escribe otra carta personal. Y sale de Éfeso y va a Troas y luego a Macedonia, donde Tito le cuenta que ya se habían arrepentido. Y desde Filipos escribe la segunda epístola a los Corintios. Visita Corinto y regresa de nuevo a Jerusalén. Pablo de aquí de Éfeso llega a Troas, de Troas a Filipo, y aquí en Filipo escribe la segunda epístola a la iglesia de los Corintios. Es importante conocer este trasfondo, hermano, y conocer algunas de las cosas importantes, ¿sí?, de los eventos y de la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los destinatarios y el propósito? Propósito de primera y propósito de la segunda epístola a los Corintios. La primera, ordenar una congregación que estaba en pecado, instruyéndola con la sana doctrina y respondiendo a sus interrogantes. La segunda epístola a los Corintios es responder a las burlas y falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo y corregir lo que estaba aún deficiente en Corinto. Problemas que Pablo estaba enfrentando en Corinto. Pablo estaba enfrentando una serie de problemáticas ahí en la ciudad de Corinto y unos problemas tremendos. Uno de ellos, divisiones internas. Había divisiones. Habían personas que decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo y otros así. Y habían divisiones y no se ponían de acuerdo. Por otro lado, negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica.
Tercero, una mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos a acusar a los hermanos. O sea, tenían esa práctica, tenían un problema y iban a los tribunales humanos a acusar a su hermano. Número 4, había pervertido el principio que Pablo les mencionaba antes de todo me es lícito. Entonces ellos habían cogido esto de que todo me es lícito para pervertirlo y vivir una vida disoluta. Por otro lado, necesitaban una explicación bien sobre lo que es el matrimonio y el divorcio, porque se estaba dando casos de mucho divorcio y no entendían bien lo que es el santo matrimonio. Por otro lado, la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos. Algunos de ellos consumían alimentos sacrificados a los ídolos. También había abusos en la celebración de los cultos públicos. Las mujeres hablaban sin decoro. La cena del Señor había sido relegada a un nivel de una comida común y el uso de los dones espirituales. O sea, habían hecho una guachafita en la iglesia con algunas cosas, entre esas la cena del Señor. Y por otro lado, ciertas personas en Corinto estaban ya negando la resurrección de Jesús. Decían que Cristo no había resucitado, que eso era una falacia, que eso era una mentira, que filosóficamente era imposible que una persona resucitara. Entonces muchos estaban siendo afectados en su doctrina con esta falsa enseñanza de la no resurrección de Jesús. Pero por otro lado, había falsos hermanos que difamaban el nombre de Pablo y ponían en duda su llamado apostólico para servirle a Jesucristo. Entonces, este es la iglesia a la que Pablo ahora le tiene que escribir 2 epístolas. Primera y segunda epístola a los Corintios. Una la escribió desde la ciudad de Éfeso, la otra la escribió desde la ciudad de Filipos. Pero ambas epístolas van dirigidas a una congregación que está establecida en la capital de Grecia, que es una ciudad portuaria, una ciudad muy comercial, una ciudad donde convergen 2 culturas, la cultura occidental con la cultura oriental, pero que tiene una cantidad de problemáticas y que Pablo tiene que entrar a poner orden. Y por eso se ve en la necesidad de escribir 2 de estas epístolas. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir mirando, hermanos, la primera epístola, el contenido de la primera epístola a los Corintios. Primero que todo vamos a ver la introducción, un llamado y el beneficio a los santificados. Después trata la división en la iglesia y habla de la necesidad de la unidad y la necesidad del servicio. Después en el capítulo 5 trata la inmoralidad que se está dando en la iglesia, inmoralidad sexual. Después habla de los problemas del matrimonio y de la libertad que tiene la iglesia y la adoración en la iglesia, los roles que debe cumplir el hombre y la mujer en la iglesia, la cena del Señor y el uso de los dones espirituales. Todo eso va relacionado con la adoración en la iglesia. Y por último empieza a tratar la esperanza de la iglesia, la resurrección y un encargo para la iglesia, la parte administrativa y planes personales y saludos. Ese es el contenido de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo escribe a una iglesia muy joven, de escasos 3 a 5 años, e inmadura. De hecho, Pablo le llama niños en Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y como hemos visto antes, Pablo les escribe porque había escuchado algunos informes preocupantes acerca de esta iglesia y también para responder a ciertas preguntas que los hermanos le habían formulado. De allí que esta carta es muy importante porque nos enseña cómo se enfrentaron muchos de los problemas internos de las iglesias del Nuevo Testamento. Lo primero es la respuesta de Pablo a los problemas más preocupantes. Del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo está dando respuesta a los problemas más preocupantes que hay en la iglesia.
Uno de ellos, estaban divididos en lugar de mantener la unidad. Y por otro lado, había inmoralidad sexual en medio de ellos y una falta de disciplina eclesiástica para tratar con este pecado. Segundo, la respuesta de Pablo a las preguntas de los corintios. Los corintios habían escrito una carta a Pablo donde no mencionaron sobre sus problemas, quizás por vergüenza o tal vez por endurecimiento. No sabemos. En esta carta, Pablo ellos habían diversas preguntas que son contestadas en la segunda mitad de la epístola. Preguntas acerca del matrimonio, sobre las costumbres sociales, sobre la mujer en el servicio de la adoración, sobre la cena del Señor, sobre los dones espirituales, sobre la resurrección y sobre la ofrenda para los santos. Entonces, mis queridos hermanos, esta es, en resumen, la primera epístola a los Corintios. Después viene la segunda epístola, pero esa la trataremos después. Vamos a ir hablando y vamos a ir desarrollando esta primera epístola. La primera epístola a los Corintios. Entonces, vamos a ir entrando, hermanos, y quiero dejarlo acá en este mapa para que nos vamos formando una idea dónde quedaba la ciudad de Corinto. Y vamos a ir mirando primera epístola a los Corintios. Y dice, yo Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. A ustedes les ha sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. ¿A qué nos llamó Dios? A ser un pueblo santo. Y Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Aquí hay varias cosas que mirar de este saludo de Pablo. Lo primero que le está diciendo es, yo con mi puño y letra estoy escribiendo una epístola a la iglesia que está ¿en dónde? En Corinto. Lo segundo que Pablo dice es, ustedes son llamados a ser santos. Iglesia, ¿a qué nos llamó Dios? A vivir una vida en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor Jesucristo. Ahora, lo otro que Pablo está diciendo es que con el solo hecho, usted y yo, de invocar el nombre del Señor Jesucristo, hermano, obtenemos salvación. Y Jesucristo está formando una iglesia con todos los que les invoquen. Y termina aquí este saludo de Pablo diciendo que el Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Nos está hablando de las dos personas de la Trinidad, Padre e Hijo. Padre e Hijo. Pablo está haciendo una mención aquí muy clara sobre esto. Ahora, dice, mire lo que dice en el versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Hermano, Pablo está diciendo, yo quiero hoy darle gracias a Dios por ustedes como iglesia y por los dones que tienen ustedes, que no le pertenecen a ustedes. Son un regalo inmerecido que se los dio Cristo Jesús. ¿A quién le pertenecen esos dones? A Dios. Y quiero hoy decirte, iglesia, que estás aquí, los dones que tú y yo tenemos son de Cristo. Y son para la edificación de la iglesia. No para que usted ni yo nos llenemos de orgullo y pensemos que somos más que otros. No, para nada. Esos dones son regalos inmerecidos que nos los da Papito Dios, pero le pertenecen a Cristo y para edificar la iglesia. Pastor, ¿cuáles dones? Y manifiestas son los dones. A uno les da el don de ciencia, otro don de sabiduría,
otro el don de hablar en lenguas, otro el de interpretar lenguas, el otro el de palabra profética, a otro le puede dar el don de sanidades, el otro le puede dar el don de milagros, el otro el don de fe. Pero cualquiera sean estos dones, hermanos, ya sea el don de sabiduría, el de ciencia, el de discernimiento de espíritus, el de fe, el de milagros, el de sanidades, el de interpretar lenguas, el de hablar en lengua o aún el de palabra profética, todo se debe de usar decentemente, con orden y todo para la gloria de Dios. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque los dones son regalos no merecidos. Por eso Pablo está diciendo, y por los dones inmerecidos que le dio ahora, que pertenecen a Cristo Jesús. Hermano, Dios te ha dado dones. El don para enseñar, o el don para predicar su palabra, el don para una palabra de ciencia, una palabra profética. Pero si Dios te da esos dones, hermano, úsalos conforme a la medida de la fe y todo para la gloria de Papito Dios. No pienses, hermanos, que eso es tuyo, eso le pertenece a Dios. Dios te lo está prestando, te lo está dando como un regalo no merecido para que lo puedas usar para edificar el pueblo de Cristo. Por eso el versículo 5 dice, por medio de él, o sea, de Jesucristo, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tiene. O sea, Dios les había dado un don de ciencia, de sabiduría, de conocimiento. Por eso le dice, y todo el conocimiento que tiene. Hermano, cuando Dios a ti o a mí nos da el don de conocer, nos da la capacidad y la inteligencia para ir conociendo más y ir aprendiendo más. Hermano, esto es para usarlo para la iglesia, para enseñar lo que yo estoy haciendo, hermanos. Enseñar, transmitir este conocimiento, dárselo a ustedes. Pero no es para que yo me sienta que, ay, qué rico y cómo sé. No, hermano, es para la gloria toda de Papito Dios. Por eso el versículo 6 Pablo dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones. Ahora tienen todos los dones. Mira, era una iglesia, hermanos, que tenían todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, una iglesia, una congregación donde se manifiesten todos los dones espirituales. ¡Oh, qué bendición, hermanos! ¡Qué lindo, qué hermoso, hermanos! Pero todo se debe ser para edificar el pueblo de Cristo y hacerlo decentemente y con orden. Pero es que se había vuelto, hermano, muchos cultos una guachafita. Todos querían hablar en lenguas, hermano, y no, así no es. Y hay lenguas que son humanas, pero son para interpretar. Hay lenguas, hermano, que es para que usted solamente encerrado en su cuarto ahí interceda al Espíritu Santo a través de usted con gemidos indecibles. Pero hay que saber usar las cosas decentemente, con orden. ¿Y esto para qué eran estos dones espirituales? La iglesia lo necesita para esperar, aguardar, afirmarse en el Evangelio y esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo estamos esperando que Cristo viene pronto. Aleluya. Y Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Él viene, hermano, viene, pero viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que se guarda para Cristo. Y Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, qué importante entender que Jesucristo es nuestro Señor. Y Pablo está aquí haciendo una advertencia y está diciendo, Cristo es el Señor. Pero tienes que aprender a decir, Cristo es mi Señor. Porque Pablo le está diciendo a la iglesia, es nuestro, y se incluye ahí Él, nuestro Señor. Señor es Kyrios, que significa amo.
aquel que tiene el gobierno, la facultad de tomar decisiones y simplemente yo obedezco. Él es mi amo, Él es mi Señor, Él es mi Kyrios. Él es el que toma las decisiones y yo simplemente obedezco. Por eso el versículo 10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? En armonía. No en peleas, no en discordias, sino que haya esa armonía. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Unidos en pensamiento y propósito. No con división. Porque cuando una iglesia entra el espíritu de división, hermano, eso es tenaz. ¿Y cuántas veces, hermano, en iglesias han entrado un espíritu de división? Un espíritu axalónico, un espíritu que quiere usurpar el trono. Absalón fue el hijo de David que quiso usurpar su trono aun cuando su padre estaba vivo. Ese espíritu axalónico hoy se quiere manifestar en las iglesias, trayendo división, trayendo discordia. Líderes que dicen: yo puedo ser mejor que el pastor, yo puedo predicar mejor que el pastor. Yo voy a hacer todo aparte, yo voy a abrir una iglesia también. Yo también tengo llamado, hermano. Y no esperan el llamado, no esperan el momento de Dios, no esperan la hora para salir, hermanos, como tiene que ser, sino que salen mal, salen dividiendo la iglesia y salen llevándose hermanos de ahí, de esa congregación, a otra para formar otra. Hermano, eso es un espíritu de división que quieren entrar en las iglesias, pero hoy en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de división. Por eso Pablo le está diciendo, hermanos, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Cuando una iglesia, una congregación, los hermanos que están en la congregación no tienen un propósito definido, para dónde van, qué quieren, Dios a qué llamó esa congregación, hermano, porque hay un ADN en cada congregación que Dios coloca, un propósito, hermanos, pero tiene que haber un pensamiento y un propósito de unidad. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo sigo a Apolos. Otro dice: no, yo no sigo a Apolos, yo sigo a Pedro. Pedro, el gran Pedro, el apóstol Pedro. Otro dice: no, yo solamente sigo a Cristo. Y otros dirán: yo soy de Pablo. Y entonces, hermano, esto está creando ¿qué? División. Esto está creando problemas. Por eso Pablo en el versículo 13 les dice: ¿acaso Cristo está dividido en fracciones? Fui yo, dice él, yo Pablo, ¿fui yo acaso crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Sí, también bauticé a los de la casa de Estefas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo pierda su poder. Hermanos, Pablo está diciendo: ojo, iglesia, ojo, porque yo los estoy llamando es a una unidad. Un solo propósito, unidad. Hermano, y la iglesia de Cristo, hermano, todos vamos para el cielo. Todos vamos a unirnos con Cristo. Hermano, ni siquiera somos, porque hoy se dan hasta denominaciones. No, yo soy de Asamblea de Dios. No, yo soy de Bethesda. No, yo soy bautista. No, yo soy presbiteriano. No, yo soy de la Unión Misionera. No, hermano, Cristo no viene por ninguna denominación. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, llena del Espíritu Santo. Que nos unimos en Cristo Jesús para servirle a Dios, que estamos aquí unidos para servirle a Cristo, que estamos aquí unidos para decir: Señor Jesucristo, toma mi vida y úsala. Quiero ser un instrumento en tus manos, quiero ser ese hombre, esa mujer que tú vas a usar, mis dones que has colocado en mi vida. Espíritu Santo, úsalos para la gloria y la honra de Cristo Jesús. En esta mañana dile: gracias, Señor Jesucristo, porque tú me llamas al santo ministerio
ministerio. Gracias por los dones que has colocado en mí. Espíritu Santo precioso de Dios, gracias porque estos dones son un regalo no merecido. Y yo no merecía estos dones, pero hoy los tengo. Dile gracias, Señor Jesucristo, porque me has dado el don de lengua. O dile gracias, Señor Jesucristo, porque me das la capacidad para interpretar lengua. O dile gracias, Señor Jesucristo, por la sabiduría y el conocimiento que me has dado. O dile gracias, Señor Jesucristo, porque me das discernimiento de espíritus y puedo entender el mundo espiritual con facilidad y puedo entender y ver los espíritus. Dile gracias, Señor Jesucristo, porque soy tu hijo y quiero servirte y coloco mis dones a tu servicio, Señor. Úsame. Quita toda división de la iglesia. Porque aquí no se trata de una iglesia, aquí se trata de que somos un cuerpo en Cristo Jesús y vamos para el cielo, hermano. Cristo no viene por una denominación, Cristo viene por una iglesia que está unida, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, aleluya. Hermano, hoy te invito, dejemos las divisiones y hablemos de Cristo, prediquemos a Jesús. Hermanos, yo he tenido el privilegio de estar en algunas partes donde he predicado en otras denominaciones, pero la gloria de Dios se ha derramado y también en esas denominaciones la gloria de Dios está. Pero hay veces nos estamos queriendo volver exclusivistas, pastores exclusivistas, que aún le dicen a los hermanos, hermano, usted no vaya a otra denominación o nunca vaya a otra iglesia, solamente aquí. No, hermanos, somos de Cristo, somos de Cristo. Y como Cristo, lo que tenemos que velar es por la sana doctrina. Eso sí, tenemos que cuidar. Pablo le dice a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Pero si es una iglesia con sana doctrina y un pastor lleno de Dios, hermano, escúchelo también. De todos aprendemos, de todos recibimos. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y es lo que Dios hoy nos está diciendo, hermanos. El Señor Jesucristo hoy nos está diciendo. Por eso el versículo 18 del capítulo 1 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios. Hermano, este mensaje, este evangelio es poder de Dios para nosotros los que vamos a obtener salvación. Pero para el mundo esto es ridiculez. ¿Cuántas personas, hermanos, se han burlado a lo mejor de usted? Y le han dicho, ay, ¿usted cree en eso? No, yo soy ateo, yo no creo en Dios, Dios no existe. Eso de la Biblia, eso es un libro cualquiera, eso lo escribieron. No, a mí no me venga a hablar de eso, yo eso no creo. Pero esas personas, ¿a dónde van? ¿Rumbo a qué? A la destrucción. ¿Pero por qué sabe por qué mucha gente no quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabe por qué mucha gente rechaza la Biblia? Porque la Biblia les muestra que son personas que están en pecado. Y mucha gente no quiere venir a Cristo para que la luz le ilumine y saque todo ese pecado que tiene, sino que quieren seguir viviendo en la concupiscencia y en la maldad. Y no quieren en ellos un genuino arrepentimiento. Por eso Pablo dice, ¿sí? Como dicen las escrituras, versículo 19 del capítulo 1, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Hay hombres grandes con una inteligencia sobrenatural y han terminado diciendo que Dios no existe. Pero hermano, Dios nos lo reveló a usted y a mí que Él sí existe. Su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles en toda la creación. Solo mirar la creación podemos darnos cuenta que hay un Dios grande y poderoso en los cielos. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los espiritualistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. O sea, Jesucristo usa a un hombre tan sencillo como usted o como yo para predicar este evangelio. Y por medio de esta predicación
tan sencilla, mucha gente va a llegar a los pies de Cristo. Y escondió todo lo demás de los sabios y personas importantes y escogió que la gente fuera salva por medio de la predicación. Es ridículo para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. ¿Qué era lo que buscaban los? Estamos en la capital de Grecia, cerca de Atenas, una de las cunas de la civilización occidental y la cuna de la filosofía. Y la filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Aquí quedaba Atenas, acá quedaba Corinto. Y en ese tiempo estaban los grandes filósofos y estaban los seguidores de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Estaban los presocráticos, los socráticos, y estaban los epicúreos, los estoicos. La filosofía era lo más importante. La gente buscaba el conocimiento, pero ¿cuál conocimiento? Humano, una sabiduría humana, no una sabiduría celestial. Trataban de responder los grandes interrogantes del ser humano a través del conocimiento humano. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Pero esas respuestas, hermanos, las encontramos en la sabiduría divina, en la palabra de Dios. ¿De dónde vengo? Soy una criatura creado por Dios. ¿Para dónde voy? Voy a una morada celestial si recibo a Cristo como Señor y Salvador. O se va a un lugar de condenación si se rechaza. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? Tengo propósito cuando tengo a Cristo en mi corazón. Si tengo a Cristo, entonces Cristo me da un propósito para vivir. Mi vida ya tiene un sentido, un por qué vivir. Vivo ahora para hacer la gloria de Él. Pablo entendía el propósito por el cual había sido llamado. Propósito era: predica este evangelio a los gentiles. Y Pablo se movía por todas estas regiones llevando la palabra de Dios. Y aquí fundó una iglesia en Corinto. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Mire, hoy es lo mismo, hermano. ¿Cuánta gente dice eso es pura tontería? Eso es pura falacia. Algunas personas dicen, sí, Jesús existió, sí. La historia no me dice que Jesús existió. Cuando leo historia y leo historia antigua, historia de Roma, sé que existió un personaje en una región de Palestina que se llamó Jesús y que murió crucificado. Pero algunos dicen fue un gran filósofo, otros dicen fue un gran maestro y otros dicen fue un gran profeta, pero no más. Pero Jesucristo ni fue un gran filósofo, ni un gran profeta, ni un gran maestro. Sí hizo la función de profeta, sí fue maestro, pero por encima de todo era el Hijo de Dios, Emmanuel, Hijo de Dios, que se encarnó y vivió con nosotros. Vimos la gloria del Padre en la tierra y vino a morir por tus pecados y mis pecados. Y resucitó, pero para algunos estos son tonterías. Muchos dicen eso son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. ¿Sabe a quién llamaba Dios en este tiempo? Muchos de los que se convertían al evangelio eran ciudadanos de segunda categoría, porque dentro del imperio romano estaban los patricios y los plebeyos. Los patricios eran de primera clase, los plebeyos, los patricios de primera clase, los plebeyos eran la gente de segunda clase, los pobres, la gente más humilde. Y aún había otra sociedad más humilde que ellos, y eran los esclavos. Muchos esclavos que no tenían ni derechos ni nada se convertían a Cristo. Por eso ahora dice el Señor Jesucristo: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos y ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió
cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo vil y lo despreciado del mundo, lo escogió Dios y lo usa para convertirlo, lo que era nada, en lo que ahora el mundo considera importante. Hermano, lo vil y menospreciado del mundo, Dios te escogió a ti y me escogió a mí para predicar este evangelio. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Ni usted ni yo, hermano, nos podemos jactar, porque por su misericordia le servimos. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Aleluya. Jáctate solamente de Cristo. Aleluya. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Gloria a Dios. Hermano, usted y yo, por su misericordia, hoy somos cristianos. Por su misericordia tenemos salvación y vida eterna. Hoy simplemente dale gracias. En esta mañana dile, Señor Jesús, gracias por esta salvación. Señor Jesús, gracias por este llamado que has hecho a mi vida. Y gracias, Señor Jesucristo, por ser hoy cristiano, lavado por tu sangre preciosa, y tengo salvación y vida eterna. Gracias por la morada que tienes preparada en los cielos para mí. Y dile gracias, Señor, por la corona que voy a recibir de vida el día que tú me llames a tu presencia. Cuando suene mi nombre y comparezca ante tu tribunal y reciba la corona de la vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque te ha placido llamar a lo menospreciado y vil del mundo para avergonzar a los sabios, a los inteligentes, a los que se creen con mucho conocimiento. Gracias, Señor Jesucristo, por a través de una predicación tan sencilla de alguien, hoy reconozco como Señor y como Salvador. Si en esta mañana tú has escuchado este mensaje y quieres abrirle las puertas de tu corazón a Jesús, yo te invito, y nunca has recibido a Cristo en tu corazón, y es primera vez que escuchas este mensaje y que entiendes que Jesucristo murió por ti en una cruz, derramó su sangre preciosa para darte salvación y vida eterna, te invito a que hagas conmigo esta oración y dile, Señor Jesús, hoy en esta mañana yo te abro las puertas de mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mi vida, Señor Jesucristo, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Que Dios llene cada día más tu vida y te use grande y poderosamente. Saludo a María Elena Rivera, a mi prima Marlene Vázquez, a mi hermana Nancy Zúñiga desde New Jersey, a mi hermana Marisela Díaz, a Margarita Botina, a María Eugenia Gómez Oquendo desde el Distrito Federal, desde México. También saludamos a Rosa Elena Bolaños. Marisela Díaz dice, buenos días, pastor, Dios lo bendiga, feliz inicio de semana, amén, gloria a Dios. También saludamos a Wilson Carrillo, saludamos también a mi prima Diana Vázquez y Marlene, a Patricia Lozada, a Víctor Hernando Borges Díaz, a mi prima Miriam Estela Rojas, a Diana Carolina Chaus también, al pastor Luis Alfonso Santibáñez de Palmira de las Asambleas de Dios, a Bolívar Melo, a Maribel Archicanoy, a Lilian Carrasquilla Quintero, su esposo Juan, a Luis Edi Mueces Pinchao, a Alexander Arias también, una bendición grande, a Francisco Bernal que nos ve desde la hermosa ciudad de Bogotá, dice, pastor, buenos días, bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús.
También saludamos a María Cristina Plaza Santa Cruz, que nos dice: bendiciones, mi hermano, Dios me lo guarde y continúe guiando para enseñar esta hermosa y poderosa palabra. Amén, hermana, la gloria toda es para Dios. Y también saludamos a mi mamá Aida Restrepo, a mi prima Cenelia Rojas. Dice: Dios te bendiga, pastor y primo. Amén, la gloria es para Dios. Saludo a mis tíos, a Fano Restrepo, Jaime, Milton, los que nos ven, a todos mis hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de este medio. Un fuerte abrazo, un saludo muy cordial, y que este día de hoy sea un día lleno de la presencia de Dios. Búscale cada día más. Ve y arrodíllate y dile: gracias, Señor Jesucristo, por escogerme para salvación y vida eterna. Porque tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti, Él te llamó a ti. Ve y dale las gracias. Que tengan un hermoso inicio de semana, un lindo y hermoso día, y que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Feliz día, que la gloria de Dios esté sobre ustedes. Amén.